bienvenidos. Qué bueno que está el día de hoy aquí, podemos estar juntos el día de hoy delante de la presencia de nuestro Dios. Y bueno, yo creo que lo importante, ¿no? de cuando nos reunimos, el que la palabra de Dios sea expuesta y sea entendida por cada uno de nosotros, ¿no? Y eso, hermanos, es el objetivo principal de estar aquí reunidos. Me gustaría que me acompañara ahí con sus Biblias en el libro de Primera de Juan. Ya estamos meditando Primera de Juan. Es un libro corto, 5 capítulos nada más, pero es un libro bien profundo, bien interesante, muy edificador, pero que tiene muchas cosas, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta. No vamos a poder verlo a profundidad porque no solamente nos va a alcanzar para algunas predicaciones. Es un libro muy profundo, ¿sí? Y bueno, yo creo que ahora cuando estuvo meditando estos primeros capítulos del libro de Primera de Juan, se dio cuenta que en realidad es un libro que no tiene matices, no tiene escala de grises. O es blanco o es negro. Y si no eres blanco, eres negro. Y si eres blanco, se ve y se muestra que eres blanco. Yo sé que me entiende a qué me estoy refiriendo. Y me gustaría que fuéramos ahí a 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. El verso 13. Solamente vamos a leer el verso 13. Primera de Juan capítulo 5. El verso 13. Mire lo que dice Juan del propósito por el cual escribe la carta. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. Y para que creáis en el y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos, hermano. Padre celestial, te damos muchas gracias por permitirnos este privilegio, Señor, Padre, inmerecido, de poder acercarnos a tu palabra, poder acercarnos a ti, Señor, Padre, a través de la carta de Primera de Juan. Señor, pedimos que tú estés, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos entender cuán profundo debe de ser, Señor, Padre, el impacto de esa palabra y del entendimiento de esa palabra en nuestras vidas. Señor, que la obra de tu Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de nosotros, también aquellos que nos ven, Señor, a través de las redes sociales. Que esta palabra, Señor, sea a través de tu Espíritu Santo una palabra que transforme y cambie nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la intención entonces de Juan, hermanos, al escribir esta carta, está es plasmada en el capítulo 5, verso 13, y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, todos sabemos que para obtener la vida eterna es a través de creer en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Amén, ¿no? Todos sabemos eso. Pero si yo le pregunto a usted qué es la vida eterna, ¿qué es la vida eterna? El pensamiento común de todos nosotros es una vida que vive por siempre, que vive para siempre. Vamos a vivir para siempre. Eso es un pensamiento común, ¿no?
Y sí, no está mal, ese es parte del entendimiento de qué es la vida eterna. Cuando vamos al libro de Juan, vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, Juan identifica claramente qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Dice Juan en el capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quién? Has enviado. Entonces, cuando hagamos esta pregunta o nos hagamos esta pregunta de cuál es el significado de la vida eterna, una de las cosas que podemos pensar es acerca exactamente de esto. Juan define la vida eterna. ¿Y qué dice que es la vida eterna? Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de creer en nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna. Entonces, debemos de saber el significado de la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios Padre y conocer a su Hijo a quien Él ha enviado. Por lo tanto, la palabra que podemos definir aquí es qué significa conocer a Dios. Y esta palabra conocer a Dios es una palabra, hermanos, en el original, que habla de tener un conocimiento a través de la experiencia. Por ejemplo, un hombre y una mujer se conocen en primera instancia, en un momento en la historia, en un momento de sus vidas, pero en ese momento es un conocer de un momento. Después se empiezan a conocer porque empiezan a salir juntos. Y ya después de que empiezan a salir juntos, se comprometen y ya después se casan y ya después viven juntos. Y entonces, desde ese momento hasta ese momento, empiezan a conocerse, ¿cierto? Ese conocer es a través de ¿qué? De la experiencia. Van teniendo comunión constante, una relación constante, cotidiana, lo más cercana posible, hasta que esas personas se empiezan a conocer mutuamente, hasta que ya se casan y entonces se empiezan a conocer ya mucho más a fondo. Esa palabra que vemos aquí en capítulo 17, verso 3, que dice que te conozcan a ti, es exactamente en ese sentido. Quiero que por favor me acompañe. Primera de Corintios, capítulo 1. En el verso 9. En Primera de Corintios habla de que la iglesia tiene dos llamados. Esos dos llamados están en el capítulo 1, verso 2 y en el capítulo 1, verso 9. Uno de esos llamados, ¿sí? El primer llamado que vemos en el verso 2 es de vivir en santidad. Pero en el verso 9 dice lo siguiente. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, ¿a qué, hermano? A la comunión con su Hijo Jesucristo, que nuestro Señor. ¿A qué fue llamada la iglesia de Corinto? Junto con todas las iglesias de todo el mundo que han creído en Cristo Jesús. ¿A qué han sido llamados ustedes, hermanos? Según el verso 9. ¿A la comunión con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Esto coincide perfectamente con Juan 17:3. Este conocimiento es a través de una comunión, de una relación común,
un acercamiento constante en el cual nosotros vamos conociendo a Dios a través de ¿qué? A través de tener esa relación con Dios, obviamente a través de su palabra. Entonces, en el libro de Primera de Juan, vamos a entender la explicación de Juan en Primera de Juan sobre qué significa la vida eterna. Ya lo definimos en Juan, ya lo vimos aquí en Primera de Corintios, ahora vamos a ver en Primera de Juan a qué se refiere. Vamos a Primera de Juan, hermanos. Y antes de profundizar en el pasaje, quisiera que fuera ahí al capítulo 2 de Primera de Juan, verso 18. Capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Mire lo que dice aquí. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último ¿qué? Tiempo. Miren lo que menciona Juan. A quien él se está dirigiendo, les está diciendo, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que viene el anticristo, bueno, así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, ¿qué significa esto? Si vamos al verso 19, dice lo siguiente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos ¿qué? Son de nosotros. Entonces Juan está hablando acerca de personas que estaban en su iglesia, estaban en la iglesia, que salieron de la iglesia. Entonces, cuando Pablo está hablando de esos anticristos, está hablando de estas personas que salieron de ellos, que estaban con ellos, pero no eran de ellos y salieron para demostrar que no eran de la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, en el capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, podemos ver hasta este momento que en cierta manera había personas que se habían metido a la iglesia y estaban enseñando diferentes cosas o un evangelio diferente del cual Juan les había enseñado. Entonces, ¿qué les dice? Tengan cuidado, disciernan la enseñanza que vienen por medio de esos falsos profetas que han salido por el mundo. Entonces, esos anticristos que vimos en el capítulo 2, ¿quiénes son? Estos falsos profetas. Ahora, ¿qué compartían? ¿Qué predicaban? Verso 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está, ¿dónde? En el mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Dentro de la iglesia, dentro de aquellas personas a quienes está escribiendo Juan, se habían metido personas que estaban enseñando que Jesús no había venido en carne. Por lo tanto, si Juan está viendo esta situación dentro de la iglesia, está abordando esta situación. ¿Y qué significa esto? En ese tiempo, hermanos, había un grupo de personas con ciertas creencias y enseñanzas religiosas, sobre todo filosóficas, que empezaron a gestarse por ese tiempo.
No sé si usted ha escuchado hablar de los llamados gnósticos, el gnosticismo. El gnosticismo se cree que creció en el siglo II después de Cristo. Pero en realidad este pensamiento que se metió dentro de las iglesias comenzó ya a finales del primer siglo. La carta de Primera de Juan, o las cartas de Juan y los evangelios de Juan y Apocalipsis, se cree que se escribió aproximadamente en los años 90-95 después de Cristo. Esto coincide con el inicio de este tipo de filosofías y de enseñanzas que se estaban metiendo dentro de las iglesias. Ahora, ¿qué era lo que en realidad mencionaban estos gnósticos que se metían en las iglesias? Dividían a Dios en el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Catalogaban a los dioses del cielo en jerarquías. O sea, había muchos dioses y había un Dios que había más poderosos y hasta el menor. Para ellos, el Dios del Antiguo Testamento, el creador de los cielos, era el menor en jerarquía. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cree que ellos consideraban al Dios del Antiguo Testamento como el menor de los dioses? Bueno, todo estaba basado bajo su perspectiva de que lo material era malo. Pensaban que un Dios bueno no podía crear algo malo. Si el mundo, lo material es malo, este Dios seguramente es malo. Por lo que el creador debía de ser el menor en categoría. Además, consideraban que las órdenes de matar en el Antiguo Testamento mostraban que ese Dios no era bueno. O sea, para ellos, el Dios del Antiguo Testamento no era bueno. Pero vuelvo a insistir, no era bueno porque para ellos lo material, lo humano, lo tangible era malo. En contraste, veían a Jesús del Nuevo Testamento haciendo buenas obras y lo catalogaban como un Dios bueno, pero entre comillas. El punto central de la ideología de los gnósticos era que lo material era malo y lo espiritual era bueno. O sea, en cierta manera, su cuerpo, los que ustedes tenemos nuestro cuerpo, es malo. Todo esto es malo. Todo esto es malo. Todo es malo. Pero lo espiritual, no. Lo espiritual es bueno. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Por lo tanto, no podían aceptar que Dios viniera en carne. Jesús, el Verbo, se encarnara, ya que eso implicaría que Dios, al hacerse material, ¿cómo se convertía? En malo. Ellos decían que eso era algo imposible. Por tener esta ideología, llegaron a decir que había dos personas. Miren lo que pensaron. Jesús y Cristo. O sea, Jesús y Cristo nosotros sabemos que es la misma persona. Para ellos no. Uno era Jesús y el otro era Cristo. Jesús representaba el lado humano, mientras que Cristo el lado divino, que es Dios. Los gnósticos creían que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, en este momento Dios tomó posesión del cuerpo de Jesús. Lo tomó posesión durante 3 años. Entonces, durante estos 3 años, todas las maravillas, obras, prodigios que hizo, ¿quién los estaba haciendo? Dios en el cuerpo de Jesús. Decían que en la crucifixión, cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Dios abandona el cuerpo de Jesús y Jesús, el humano, muere. Entonces, el Dios Jesús, el Dios Cristo, no muere. ¿Muere quién? Nada más Jesús. ¿Cuál es el punto aquí? Hay 2 problemas aquí. Conforme a la Biblia,
Si fuera cierto lo que ellos dicen, la muerte y la resurrección de Jesús no tendrían ningún sentido para nosotros hoy. Ningún valor. La muerte y la resurrección de Jesús son cruciales para la salvación, ya que Él murió y resucitó por nuestros pecados. Amén, hermanos. Entonces, si fuera como dicen los gnósticos, entonces nuestro problema del pecado no se habría solucionado. Y todavía nosotros estuviéramos en nuestros pecados. Ahora, todo esto para llegar a este punto. Hay algo más. Los gnósticos creían en una división radical entre el mundo material y el mundo espiritual. Consideraban que el mundo material era una creación imperfecta e inherentemente mala, obra de un ser inferior conocido como Demiurgo, así le llamaban al Dios que creó todo lo material, mientras que el mundo espiritual era puro y bueno, emanando del Dios supremo y verdadero. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que ¿cómo vamos a ligar este pensamiento gnóstico con Primera de Juan? La gran mayoría de los gnósticos adoptaban una actitud permisiva, creyendo que ya que la materia era intrínsecamente mala, o sea, mi cuerpo es malo, todo lo material es malo, y el cuerpo está separado del espíritu, las acciones realizadas en el cuerpo no afectaban el alma. En otras palabras, esa persona podía hacer cualquier cosa, y eso no le afectaba en lo espiritual. Esto podía llevar a una conducta libertina, bajo la creencia que el comportamiento físico no tenía consecuencias espirituales. Esto se metió a la iglesia. Y entonces, imagínese esta persona diciéndole a un hermano, ¿sabes qué? Nuestro cuerpo está separado de nuestro espíritu. Y nuestro cuerpo no puede afectar a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es bueno y nuestro espíritu va a Dios. Así que si tú en la carne haces cualquier cosa, no va a afectar al final el resultado. Entonces puedes vivir una vida libertina, hacer lo que tú quieras, vivir la vida y gozarla. Al final, a la hora de morir, tu cuerpo muere, es malo, pero tu espíritu va a Dios, porque es bueno. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece esa enseñanza? Estaría perfecta, ¿no? O sea, en otras palabras, usted puede hacer lo que quiera. Al final, se va a ir con Dios. Su espíritu va a Dios. Esta enseñanza se metió en la iglesia. Yo creo que usted relaciona lo que vimos, por ejemplo, lo meditamos el día de hoy, ¿no? ¿En relación a qué? Una persona que dice que si está en luz y aborrece a su hermano, no ha conocido a Dios verdaderamente. ¿Sí me explico? ¿Por qué pasaba eso dentro de las iglesias o dentro de estos receptores que Juan les está escribiendo? Porque ese pensamiento sí penetró, hermanos. La salvación, según el pensamiento gnóstico, se lograba a través del conocimiento secreto, o sea, un conocimiento místico, que revelaba la verdadera naturaleza divina del alma y su origen en el mundo espiritual. Este conocimiento permitía al individuo trascender en el mundo material y regresar al reino espiritual. O sea, en otras palabras, para ellos la salvación, ¿cuál era? ¿Por medio de qué? De tener un conocimiento elevado. Ahora, no cualquiera lo podía tener, solamente los iluminados. Y entonces se debería de esforzar la persona en tener ese conocimiento, no importando qué hacía, porque eso no es relativo, eso no es importante, eso no importa. Lo importante es tener el conocimiento. Entonces, muchas de estas personas, ¿en qué se enfocaban? En conocer, en el conocimiento, mientras que sus acciones no correspondían con ese conocimiento. Cualquier parecido con la realidad
es pura y mera coincidencia. Dado que los gnósticos valoraban el conocimiento espiritual por encima de la moralidad común, las normas éticas y el comportamiento convencionales podían ser vistos como irrelevantes. No pasa nada. Lo importante es alcanzar la gnosis, dice, el conocimiento. No adherirse a un código moral que regulaba el comportamiento en el mundo material. No pasa nada. En 1 de Juan vemos que había personas dentro de la iglesia que empezaron a escuchar y a seguir estas enseñanzas. Por eso había necesidad urgente de abordar esta situación. Mire, vamos a poner un ejemplo. Ahí en el capítulo 1 de 1 de Juan. En el capítulo 1, verso 5, 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y qué, hermano? Y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué dice el verso 6? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, a ver, ¿a qué se referirá? Capítulo 2. Verso 9 dice: el que dice que está en luz, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿qué? En tinieblas. Dice el verso 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y el que no, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado ¿qué? Los ojos. ¿Sí se ve este pensamiento aquí? El pensamiento gnóstico. ¿Qué pasaba con los hermanos? Ellos estaban en la iglesia viviendo su vida, adquiriendo el conocimiento, la gnosis, para llegar a tener esa salvación por medio del conocimiento, mientras que su comportamiento con los mismos hermanos era terrible. Entonces, una persona que dice que conoce de la palabra, que conoce del evangelio, pero que no vive ese evangelio, sino que no le importa o no le toma importancia al vivir de acorde a ese conocimiento, en realidad, aunque no haya conocido nunca el pensamiento gnóstico y esa palabra gnosticismo nunca había pasado por su mente, al final está viviendo como ellos están diciendo. ¿Sí me explicó? Es en realidad algo que se viene viendo desde hace muchos años, desde el tiempo de Juan. Por lo tanto, hermanos, de primera mano, podríamos decir lo mismo. Si tú dices que conoces a Dios, pero tu comportamiento no tiene nada que ver con lo que dices, al final estás viviendo como estas personas. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la vida eterna? Vamos al capítulo 1 de 1 de Juan, verso 1 y 2. Dice el verso 1 y 2: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mire cómo enfatiza aquí. ¿Qué enfatiza aquí? ¿Cuál es el énfasis? El énfasis está en que lo que oyó, dice, lo que vio, lo que contempló y lo que palparon sus manos. ¿Tocante a quién? Al verbo de vida, a Jesús, ¿no? Está hablando de Jesús. Por lo tanto, ¿qué está enfatizando Juan?
¿Se acuerdan cuál era el pensamiento que tenían los gnósticos sobre Jesús? Uno era ¿quién? Uno era Cristo y el otro era Jesús. Jesús era el malo y Cristo es el bueno, ¿no? Y Jesús, como es nada más el cuerpo, le prestó a Jesús su cuerpo para que viviera durante 3 años, hiciera sus grandes maravillas, y ya después, cuando iba a morir, lo abandonó y lo dejó morir. Para Juan, ese Dios, dice, que vino, dice, lo palpó, lo oyó, lo vio, lo contempló. ¿Y qué está diciendo? Bueno, ese Dios que estaba desde el principio, dice lo que era desde el principio, dice ahí, ¿no, hermanos? ¿Sí? Tocante al verbo de vida, ¿se acuerdan? Dice el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual ¿qué? Estaba con el Padre y se nos manifestó. Vamos a Juan. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Dice el verso 1. En el principio, ¿qué era? ¿Era quién? El verbo. Muy bien, ahora pensemos en Primera de Juan. ¿Cómo empieza Primera de Juan, capítulo 1, verso 1? Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice que era lo que era ¿qué? Desde el principio. Ahora Juan 1, verso 1. En el principio, ¿quién? Era el verbo. ¿Quién era desde el principio según Juan, Primera de Juan 1:1? El verbo. Entonces, ¿de quién está hablando? De Jesús, desde el verbo, ¿no? Juan es el que escribe Primera de Juan, o sea, escribe las dos, escribe el Evangelio y escribe Primera de Juan. ¿Quién era desde el principio? El verbo. Ese verbo se encarnó, lo palpó, lo vio, lo tocó, lo contempló. Entonces eso le está diciendo a las personas que estaban dentro de las iglesias y que habían sido engañadas por los gnósticos, que el Dios eterno, ¿qué hizo? Se hizo carne. Dice el verso 2. Verso 1, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. Leemos juntos, hermanos. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Juan, Primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos que, hermano, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y ¿qué? Y se nos manifestó. Jesús, ¿quién es, hermano? La vida eterna. Jesús es la vida eterna. Regresemos a Juan. Busque otra vez Juan. Juan capítulo 1, verso 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, mire, vamos a comparar el verso 3 con el verso 4. Dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. Entonces está diciendo que Jesús es creador, ¿cierto? ¿Sí, cierto, hermano? ¿Por qué decimos que Jesús es creador? Porque en el verso 1 y en el verso 2, ¿de quién está hablando? Del verbo que estaba con Dios y que era Dios, ¿cierto? Entonces en el verso 3 está diciendo que ese verbo que hizo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. Entonces es un Dios creador. Jesús, el verbo, es un Dios creador. Verso 4. En Él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres.
Entonces, ¿qué significa esta vida? Él creó todo. Verso 11. Vamos a ver el verso 11, dice: a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, aquellos que le reciben, ¿qué son, hermanos? Hijos de Dios. Entonces, si vamos al capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 3. 3:3. Leemos juntos, hermano, ¿lo tiene? Dice así la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Jesús, el que estaba con el Padre desde el principio, ese Jesús creó todas las cosas, es creador. Pero ese Jesús vino y se encarnó. Capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne. Entonces se encarnó, ¿cierto? Y ese verbo, en él estaba la vida, ¿cierto? Y entonces cualquier persona que cree en él es hijo de Dios. Cualquier persona que está en él es una nueva creación. Ha nacido de nuevo. Entonces, ¿con qué propósito vino ese verbo y se hizo carne? ¿Cuál es el propósito? Darnos esa vida que está en él. Él es la vida eterna, ¿cierto? ¿Con qué propósito vino? Para darnos la vida eterna. Él es la vida. En otras palabras, para hacernos nacer de nuevo, una nueva creación en nosotros. Cambiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, poner su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a su voluntad. Hasta aquí vamos bien, ¿no, hermanos? Entendemos esta parte. Entonces, vamos a Primera de Juan. Capítulo 1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y ¿qué? Y se nos manifestó. Entonces, ¿quién vino? La vida eterna, Jesús, la vida eterna. Vino la vida eterna. Se manifestó esa vida eterna. ¿Quién es esa vida eterna? Jesucristo. ¿Sí? Ahora, verso 3. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué, hermano? Para que tengáis vosotros comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, mire, en el verso 3 encontramos también uno de los propósitos por el cual Juan escribe. Dice: lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos. O sea, ¿qué significa? En el verso 1 y en el verso 2 dice que él vio, contempló, palpó. ¿A quién? A Jesús, el verbo de vida, el cual es la vida eterna. Amén, hermanos. De eso está hablando ahora y está escribiendo Juan. Lo escribió. Verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿De qué está anunciando Juan? ¿De qué? Está hablando de Jesús, del verbo de vida, de la vida que se manifestó, que estaba con el Padre, pero se manifestó. ¿De quién estamos hablando?
de Jesús. Entonces Juan ahora dice que lo anuncia. ¿Y cómo lo anuncia? ¿De qué manera lo anuncia? Lo escribió. ¿Cómo sabemos que lo escribió? Porque usted está leyendo lo que escribió, Primera de Juan. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿para qué lo escribe? Según él, ¿cuál es el propósito por el cual lo escribe? Para que también vosotros tengáis que comunión con nosotros. Leemos lo que sigue. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? ¿Cuál es el propósito? La comunión. ¿Con quién? Con el Padre y con Jesucristo y el Padre. ¿Cierto, hermanos? ¿Se acuerda de Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Según Juan, capítulo 17, verso 3, la vida eterna, ¿qué es? Conocer a quién, a Dios Padre, y conocer a Jesucristo a quien Él ha enviado, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, dice Juan que está escribiendo con el propósito de que nosotros ahora tengamos comunión ¿con quién? ¿Con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se parece o no se parece con Juan 17:3? Sí. Solamente que hay una modificación. En vez de decir conocer, la palabra aquí es tener comunión. Si nosotros vemos el capítulo 5, verso 13, otra vez, 5, verso 13, Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿para qué, hermanos? Para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. Entonces Juan, según en el capítulo 5, verso 13, dice que lo escribe para que sepamos que tenemos ¿qué? Vida eterna. Y en el capítulo 1, verso 3, ¿para qué escribe? Para que tengamos comunión ¿con quién? Con el Padre y con Jesucristo. Yo sé que no se parecen en contenido los dos versos, pero los dos versos hablan del propósito por el cual Juan escribe. Por lo tanto, aunque no son los mismos versos, podemos pensar que para Juan, inspirado por el Espíritu Santo, la comunión con Dios Padre e Hijo es lo mismo que la vida eterna. ¿Cómo vemos esto? El concepto de vida eterna y el concepto de comunión, hermanos, hablan de lo mismo. Es lo mismo. No está hablando de dos cosas, sino de una sola cosa, expresada obviamente de manera diferente. Muchas veces cuando pensamos acerca de la vida eterna, creemos que significa solamente vivir para siempre. Cuando decimos, ¿ya tenemos la vida eterna? Sí, ya tenemos la vida eterna. Concepto, ¿cuál es? Es que ya desde este momento empezamos a vivir para siempre. A ver, vamos a Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Mire cómo expresa aquí. Capítulo 1, verso 7. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué, hermano? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el andar en luz, como Él es luz, es
da el mismo significado de tener esa comunión. Capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos ¿qué? Entonces el concepto de conocer, vuelvo a insistir, significa tener una relación. Significa conocer por relación. Te conozco porque estamos en comunión. Te conozco porque estamos teniendo ese contacto constantemente. ¿Sí me explicó? Vamos a poner otro ejemplo. Verso 5 ahí del capítulo 2 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios que se ha perfeccionado. Pero por esto sabemos, por esto sabemos que ¿qué? Que estamos en Él. Estamos. ¿Qué significa? ¿Qué significa, hermano? Comunión. Comunión, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo, verso 6. El que dice que permanece en Él, ¿qué, hermano? Debe andar como Él anduvo. Vamos a ver otro verso. Verso 24 de ahí del capítulo 2. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Permanecer en Él. ¿Eso qué significa permanecer? Comunión. Comunión significa lo mismo. Permanecer, estar unidos, estar. ¿Sí? Permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué? Es nacido de Él. ¿Ya ven? Está hablando de esa nueva creación. Y esa nueva creación tiene relación con el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento tiene relación con la vida que se ha manifestado a nosotros, esa vida eterna. ¿Qué tiene que ver esto? Con la comunión. Si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a poner otro ejemplo. Capítulo 3, verso 6. Todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Permanecer, comunión, nacido, estar. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué, hermano? Permanece en él. Vamos a poner otro ejemplo. Verso 29. 24, perdón, 24. 3:24. Y el que guarda sus mandamientos, ¿qué dice, hermano? Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Él permanece con nosotros. Nosotros tenemos comunión con Él. Nosotros estamos en Él. Nosotros somos nacidos de Él. Todo el libro de Primera de Juan está hablando de esa comunión que tenemos con Dios.
capítulo 4, verso 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor, mire lo que dice aquí, mayor es el que, ¿qué hermano? ¿Quién está? Jesucristo. Con nosotros. ¿Qué tiene con nosotros? Una comunión, una relación. Verso 6. Nosotros somos de Dios. ¿De quién somos, hermanos? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu ¿qué? Del error. Entonces, habla de conocer a Dios. Ese conocimiento, vuelvo a insistir, habla de un conocimiento que es a través de una experiencia. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra diariamente, ¿con quién estamos nosotros teniendo esa comunión? ¿Con quién, hermanos? ¿Con quién? ¿Quién nos está hablando a través de la Escritura? ¿Quién? Es Dios. Entonces estamos teniendo esa comunión, esa relación y estamos conociendo a Dios a través de su palabra. Ya vamos en el capítulo 4, verso 7 dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué hermano? Es nacido de Dios y ¿qué? Y conoce a Dios. Verso 7, verso 12, perdón. Verso 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces Dios permanece, está. ¿En dónde? En nosotros. En nosotros. Verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? De su Espíritu. Entonces nosotros permanecemos en Él y Él permanece con nosotros a través de ¿qué? De su Espíritu. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y ¿qué? Y Dios en él. Si vemos esta idea, ya vamos en el capítulo 4, ¿y de qué está hablando? De estar, permanecer, conocer, estar, comunión. Capítulo 5, verso 1, 5:1 dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El nacido de Dios, dice. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Habla de el nacido de Dios. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno ¿qué? No le toca. Entonces, somos nacidos de Dios. Dios nos ha engendrado. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos visto el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de Primera de Juan. ¿De qué habla todo el capítulo? Todo el libro. De una relación y comunión. Si estamos en Él, si somos nacidos de Él, si le conocemos a Él, si estamos en Él, si estamos en esa luz, entonces tenemos esa relación con Él y nuestro comportamiento se muestra.
La expresión permanecer en Él, conocerle, andar en luz, ser de Dios y todas estas expresiones que hemos visto hablan del concepto de la comunión con Dios, hermano. La comunión y la vida eterna son conceptos que se relacionan entre sí. Cuando nosotros decimos que tenemos la vida eterna, significa que nosotros tenemos una comunión con Dios. La vida eterna no es simplemente, hermanos, estar con Dios, no. Se trata de tener una relación, hermanos, de Dios, con Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender la vida eterna? ¿Cómo? La vida eterna es nacer de Dios, recibir su vida, vivir en luz, conocerle, estar en su presencia. Esa es la vida eterna. Todo esto es la vida eterna, hermanos. Por lo tanto, debemos entender que la vida eterna no es tan solo vivir para siempre, sino disfrutar de una relación continua y profunda con Dios. A eso hemos sido llamados. Y muchos de nosotros ese concepto lo tenemos bien alejado. ¿Por qué? Porque la realidad, hermanos, no sé si usted ama a Jesús. Yo no puedo decir si lo ama o no. Yo no sé si usted le busca con fervor, si usted se acerca verdaderamente a Él, aquí y fuera de aquí. Pero si no lo hace, es porque la idea del concepto de vida eterna, usted solamente piensa en vivir para siempre y no en gozar desde este momento una relación con Dios. Jesús, hermanos, estaba con el Padre, se manifestó, vino en carne y de esa manera nos dio esa vida eterna, esa vida a nosotros. Ahora, ¿qué significa? Es una vida que corresponde a tener una relación con Dios. Este propósito es establecer una comunión entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Con quién? Con nosotros. Cumpliendo así, hermanos, una nueva creación en nosotros. Si nosotros recordamos el libro de Génesis, hermanos, Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cierto? Vemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿cierto, hermanos? Y lo hizo y creó al hombre a su imagen. ¿Qué significa? O sea, hay cosas de Dios que le dio al hombre, ¿como qué? Como el amor, la misericordia, la compasión y muchas otras cosas. Dios, ¿cómo practica el amor? Hay una unidad perfecta entre ellos. Para que exista el amor, ¿qué debe de existir? Para que exista el amor, necesita a quién amar, hermanos. Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cierto? Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esos atributos también son entre ellos. Dios Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, ¿no es cierto? Esa se expresa en la Escritura. ¿Qué significa? Que eso, el amor, la misericordia, la compasión, ¿con quién se ejercita? Con alguien más. Por lo tanto, si así Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo existen en un concepto de relación, de la misma manera el hombre y la mujer fueron creados para vivir en esa relación. Las características de Dios como el amor y la misericordia no pueden existir sin el concepto de una relación. ¿Para qué Dios creó al hombre y a la mujer? Para tener una relación con ellos. Dios mostrando su amor ¿hacia quién? Hacia ellos. Y ellos mostrando su amor entre ellos y ¿a quién? Y hacia Dios. ¿Pero qué pasó en Génesis 3?
esta comunión que había entre Dios y el hombre, ¿qué? Se rompió. Pero no tan solo la relación entre Dios y el hombre, también ¿qué relación? Entre el hombre y la mujer, ¿o no? Y no nada más entre el hombre y la mujer, sino también entre la misma creación y el hombre. Entonces, ¿a qué viene Dios? ¿A qué viene Jesús? ¿A restaurar qué? Esa relación. ¿Entre quién y quién? Primeramente, entre Dios y el hombre. Después, el hombre y la mujer. Entre todos, ¿no? Y también inclusive ¿con qué? Con la misma creación. A eso viene. Se basa en una relación, hermanos. Por lo tanto, el cristiano que solamente abre su Biblia para venir a la iglesia, no ha entendido el propósito y el llamado que tiene como hijo de Dios. O nunca ha sido hijo de Dios. Porque lo que Dios busca, y a eso llama a su iglesia, es a tener una comunión con Él. Y esa comunión con Él es a través de su palabra. Es a través de lo que Él se ha revelado en su palabra. Entonces, Primera de Juan capítulo del 1 al 3 nos dice que, dada la situación de la caída, destrucción y el caos entre las relaciones de los seres humanos con Dios y entre los mismos seres humanos, vino Jesús, el verbo de vida, la vida eterna, destinado desde antes de la fundación del mundo. Él vino en carne para restablecer la imagen deformada de Dios y a través de su vida hacernos una nueva creación, restaurando así la relación perdida entre Dios y el hombre. Entonces, si Dios te llamó, ¿para qué fue? Para que vayas a su palabra, le conozcas cómo es Él, sepas cómo es Él, conozcas su voluntad y entonces a través de eso puedas vivir una vida diferente. Vamos al verso 7. Primera de Juan 1:7 y ya vamos terminando, hermanos. ¿Se acuerdan de los gnósticos que decían: lo que tú hagas no afecta en absolutamente nada tu espíritu, así que tú puedes hacer lo que tú quieras? Pero en Primera de Juan capítulo 7, 6 y 7 dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué, hermano? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si tú dices que tienes comunión con Él, pero todavía estás en tinieblas, la palabra que utiliza ahí es ¿qué? Mientes, mentimos. Y no practicamos la verdad, dice aquí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, si tú dices que tienes comunión con Él, si tú dices que eres hijo de Dios, si tú dices que eres una nueva creación, si tú dices que conoces a Dios, eso se debe de notar en tu comportamiento. ¿Dónde? En tu casa, fuera de tu casa, en tu trabajo, aquí en la iglesia, donde sea. ¿Por qué? Porque esa es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, tener esa comunión con Dios, una relación con Dios. Esa relación que se había cortado, ahora a través de Cristo se ha retomado esa comunión con Dios. Nosotros no esperamos a conocer a Dios, hermanos, después de la muerte. Vamos a conocer a Dios
como Él es a través de lo que vamos a hacer, lo que va a pasar después de la muerte. Pero la realidad es de que el día de hoy ya con nosotros tenemos, hermanos, esa relación y comunión con Dios. Desde ahorita. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuando decimos tenemos la vida eterna desde hoy, ¿sí es o no es cierto, hermano? ¿Sí tenemos la vida eterna o no? Sí. Porque no es solamente que vamos a estar con Dios, sino que ya estamos teniendo una relación y comunión con Dios. Por lo tanto, ¿qué espera Dios de nosotros? Que le busquemos. Que le busquemos a través de su palabra, que le conozcamos. Entonces, la invitación para nosotros el día de hoy, ¿cuál es? Hermanos, esta es la vida del cristiano. Es una vida con una relación con Dios a través de su palabra. Vaya a su palabra, conózcale. Pero si usted tiene una comunión con Cristo, si usted conoce al Señor, si usted ha nacido del Señor, si usted anda en luz como el Señor, pues eso se debe de ver en su comportamiento, en sus pensamientos, en sus actitudes, en la forma que se expresa, en la forma que habla. Porque si usted dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, no puede ver a su esposo, su esposa, no puede ver a sus hijos, sus hijas, no puede ver al que está en su trabajo, no lo soporta. Mentimos y no practicamos la verdad. Amén, hermanos.